Hola, en esta segunda reflexión quiero explayarme sobre dos puntos esenciales. Uno, explicar en qué situación actual estoy someramente y las personas que tienen algo similar les pueda servir de ayuda qué es lo que estoy haciendo para superar esta situación. Yo sufrí un trauma muy grande. Hace 2 años y medio falleció mi querida esposa Patricia después de un cáncer que estuvimos luchando durante 6 años. Esto motivó que yo sufriera mucho, profunda tristeza, dolor, angustia, y me llevó a mí a pensar qué hacer a partir de esta pérdida. Eh, yo opté por esta solución, o no solución, por este camino. Quizá le pueda ser útil a otras personas que estén en situaciones similares. Cuando se sufre un trauma muy profundo, un dolor muy grande en la vida, uno piensa, ¿qué hago ahora? Que estoy sin mi compañera, una compañera. La relación con Patricia era maravillosa, éramos muy amigos, muy compañeros, hacíamos todas cosas en común, 20 años de estar casados, una relación, una buena persona, una persona muy inteligente, profesora de química, directora de un instituto terciario, muy inteligente, y que nos llevábamos espléndidamente, nos complementábamos, ella con su mentalidad química y matemática, yo con una mentalidad de tipo de ciencias sociales y de arte, o sea, más creativo, digamos, ella más de ciencias duras, yo estaría dentro de las ciencias blandas. Bueno, a partir de esto empecé a pensar qué hago y cómo encaro el camino ahora. Y opté por esto. De niño siempre quise estudiar y pintar. Yo pintaba mucho de niño, estudiaba con maestros, estudiaba con... Hay un dibujante famoso del pasado, Lino Palacio, dibujante, un caricaturista con personajes famosos de esa época, que fue uno de mis maestros. De allí que muchos de mis cuadros últimos yo pongo muchas caricaturas. Mi tendencia a hacer caricaturas se debe a esos estudios que hice con estos dibujantes y estos maestros. Yo estudié con maestros, muchos maestros, en la escuela secundaria, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, tuve profesores muy buenos, aparte Lino Palacios era uno de ellos, y además en forma particular. Cuando llegó el momento de terminar la escuela secundaria, ¿qué estudiar? Yo hubiera querido estudiar filosofía, seguir con pintura la carrera tradicional de Bellas Artes, y estudiar filosofía y letras era la carrera que existía en ese momento en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y fundamentalmente también me gustaba la historia en general. Bueno, opté por estudiar Derecho. Ese fue un error que cometí en mi juventud. Estudié Derecho, me recibí de abogado y intentando buscar la justicia entre comillas, ¿no? Como una entelequia, porque en realidad la justicia es una entelequia. El derecho el derecho es pero el del más fuerte. El más fuerte fija su norma jurídica y la norma jurídica es el que tiene la fuerza. Eso ya filósofos del derecho ya lo han expresado, no es ningún descubrimiento mío. O sea, que puede haber derecho injusto, eso quiero decir. Hay normas jurídicas que pueden ser injustas. Montones. No voy a citar. Hay estados totalitarios que han hecho normas jurídicas que han sido obligatorias, como toda norma, como toda ley, y que han fijado monstruosidades. Menciono en la Edad Media la Inquisición. Era una norma de derecho y mataba gente sistemáticamente. Bueno, como esa, en toda la historia, estudiar un poco de historia, uno se da cuenta que el derecho es lo fija el que tiene la fuerza. Dejemos el derecho porque no es un tema que en este momento me guste profundizar. Lo tengo ahí como sedimento. Al fallecer mi esposa, vuelvo a encarar qué hago ahora.
y entonces vuelvo a mis antiguos amores. La pintura, que ya hace tiempo que lo estoy haciendo, durante la enfermedad de Patricia ya pintaba, un montón de cuadros tengo de esta época. Inició lo que yo llamo mi quinta época pictórica, con cuadros completamente distintos a los que hice en mi primera época, en mi segunda, en mi tercera y mi cuarta época. Por ejemplo, en mi primera época, allá en el fondo de este video se ve una copia de la Gioconda. Yo en esa primera época copiaba a artistas y a cuadros famosos, a Leonardo da Vinci, hice copias de la Gioconda y otros cuadros de Leonardo, copié la Venus del espejo de Velázquez, unas copias exactas, así, incluso en las dimensiones del cuadro. Lo tengo todavía, esa copia de Velázquez. Tengo todavía una copia de Rembrandt, un cuadro de Rembrandt, Rembrandt con Saskia, donde está brindando con la esposa sentada en sus rodillas. Un cuadro famoso de Rembrandt, es una copia exacta que hice de ese cuadro. Copias de Boucher, un pintor rococó francés, copias de Constable, un paisajista inglés. Bueno, hice copias de todos los maestros, copié y copié y copié. Y seguía las enseñanzas clásicas de los maestros que tenía de dibujo y pintura, con todas las implicancias que eso lleva: estudiar perspectiva, valores, mezcla de colores, bueno, todas las técnicas, sobre todo del óleo. Siempre pintura clásica, naturalista, realista. Hasta que llegó un momento que me cansé de copiar, de imitar a la naturaleza a través de fotografías o de copias de modelos vivos, y opté por crear. Y ahí viene, y ahora en esta última etapa, la quinta época pictórica, se hace una explosión. Aunado al trauma del fallecimiento de mi esposa Patricia, hubo un cambio absoluto. Ya la creatividad es total, ya no copio más nada, ya no me interesa copiar de fotos, del natural, de modelos vivos, no me interesa. Vuelvo a esa creatividad que siempre tuve escondida. En mis cuadros de épocas anteriores está escondida esa creatividad en los fondos. Si uno ve en mi primera, segunda, tercera época, siempre en los fondos hay elementos de ficción, elementos raros, bichos raros. O sea que hay creatividad oculta. Ahora ya la creatividad es manifiesta, es total en todo el cuadro. Y vuelvo a mi antiguo amor, lo que yo tenía que haber estudiado, que era la filosofía, la historia, la escritura, y el arte, la pintura. Esos son mis grandes amores. Entonces me olvido de la abogacía y vuelvo a releer lo que yo había estudiado en mi juventud de filosofía, y vuelvo a leer filosofía, arte, historia, y entro en ciencias que a mí me interesan: antropología, sociología, paleoantropología. Me fascina la paleoantropología, por eso en mis cuadros aparecen elementos de restos fósiles, elementos, por ejemplo, de dinosaurios. Hay escondidos dinosaurios, plesiosaurios, esos animales mitad dinosaurio, mitad ave, bueno, toda la evolución, todo lo que sabemos a través de la paleoantropología. Y allí esos restos fósiles aparecen mezclados en mis cuadros, aparecen elementos de psicología. Hay un video último que puse en YouTube que se llama El Ello y sus extrañas criaturas, donde el ello sería el inconsciente del personaje y aparecen las extrañas criaturas, que sería todo ese mundo fantástico de ficción y de imaginación. Esto es muy importante, lo que estoy señalando: la creatividad. Y se relaciona con lo que decía al principio, del trauma que tuve por el fallecimiento de Patricia. ¿Qué descubrí? Cosas que ya lo dijeron otros pensadores, filósofos. Por ejemplo, Schopenhauer. Schopenhauer decía en su obra, creo que fue la única que escribió, que la fue complementando a lo largo de los años, y decía que a través del arte se podía llegar a un nirvana. El nirvana era un concepto que había tomado de la filosofía asiática, budista, que decían hacer un estado de placer, el paraíso, entre comillas. Ese nirvana, Schopenhauer decía que se llegaba a través del arte, en especial del arte de la música. Él era muy amante de Richard Wagner, compositor alemán que inventó el drama musical. Wagner era un personaje muy excéntrico, que conviene a que le interese
que averigüe sobre su biografía. Yo no me voy a extender mucho, simplemente voy a decir que Wagner escribía la música, el libreto, el guión de las obras, incluso la escenografía, y hasta llegó a construir el propio teatro, con una característica: los asientos de ese teatro eran medio incómodos para que el espectador estuviera incómodo y pudiera prestar atención a la obra que se representaba en el escenario. Eso decía Wagner, personaje excéntrico, muy egocéntrico, ¿no? Ese es uno de sus defectos, pero un gran músico. La música de Wagner es excepcional. Bueno, esos dramas musicales eran muy largos. A mí me encanta los maestros cantores de Nuremberg. Es una ópera maravillosa, larga como todas las de ella, pero es maravillosa, maravillosa. La recomiendo mucho, los maestros cantores de Nuremberg. Es espléndida esa ópera. Volviendo al tema de Schopenhauer, él hablaba de la música. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, que yo estudié mucho, que tomo muchísimas cosas de Freud, decía que se había inspirado en muchas de sus teorías y de sus análisis en Schopenhauer. O sea, él pensaba, Freud, la libido de una forma de canalizar la libido. También pensaba que se podía hacer a través del arte o del psicoanálisis en el caso particular de Freud, pero la inspiración de Freud estaba en Schopenhauer. Schopenhauer hablaba del arte como canalización para llegar a ese estado de satisfacción, de placer, y de la música. Bueno, yo coincido en eso, solo saco la música, y en lugar de la música, para mí ese estado de placer, de bienestar, es la pintura. Para mí la pintura, el arte de la pintura, me lleva a un, entre comillas, nirvana. Mi nirvana simplemente es, yo lo defino como una tibia sensación de bienestar, de placer, de goce. En la pintura, ese goce yo lo llevo no solo en la ejecución, el placer de mezclar colores en una paleta, el placer de inventar una forma para plasmar en el lienzo, en el cuadro, el placer de ejecutarlo, sino un placer adicional, que es el de observar la obra. Por eso, en mis cuadros yo tengo el axioma que digo que yo no pinto lo que veo. Generalmente en el arte clásico, realista, naturalista, se tenían modelos, actualmente se usan las fotografías, y se pinta lo que se ve. De ahí que son imágenes naturalistas, realistas, hiperrealistas. Yo hago lo contrario. Yo no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. El placer adicional mío consiste, una vez pintado el cuadro, en ver lo que pinté y descubrir cosas. ¿Y por qué descubrir? Porque muchas de esas formas y colores fueron pintados de manera automática, en lo que yo llamo morfologismo surrealista con automatismo psicológico. Ese automatismo psicológico surge en la ejecución pictórica, donde yo cambio muchas veces el dibujo previo que hice en carbonilla, lo cambio en el pincel, y surgen cosas de mi inconsciente, de mis asociaciones libres, de mis deseos, etc. Y voy buscando y encontrando formas. A veces dibujo una forma en carbonilla y después cuando la pinto con el pincel en el óleo, la cambio y me surgen otras formas, generalmente exóticas, estrafalarias, escondidas muchas veces. Ahora estoy encontrando la técnica de esconder formas dentro de otras. Es muy interesante esto. Pero quiero volver a lo que puede ayudar a otras personas que estén en mi misma situación. Las personas que tengan un trauma, que han sufrido mucho algo, la pérdida de un familiar, una enfermedad o lo que fuere, que los tienen mal, una forma de canalizar y buscar una manera de canalizar esa angustia es a través del arte o de hacer algo que a uno le guste. En el caso mío, a través del arte y de la pintura y de la escritura. En el caso de otras personas puede canalizarse a través de una tarea de bien público, ayudar a otras personas. Cada uno lo va a canalizar como pueda, como quiera, como le guste. Pero yo aconsejo pensar en el arte. Hay muchas artes: la música, la escritura, la poesía, la pintura, la escultura, artesanías. ¿Por qué? Porque acá, en la pintura sobre todo, hay un elemento que es muy muy importante.
Yo no sé si otros pensadores, autores lo han destacado. Yo sí lo destaco. En la pintura llevamos a cabo en la tarea de pintar a través de el cerebro, la mente, que piensa, que imagina, y de las manos. Usamos las manos, los dedos, para mezclar colores en una paleta, para llevar a través de la carbonilla, hacer un dibujo, o a través del pincel con el color, la pintura. Usamos las manos. Esa dupla, manos y cerebro, es algo maravilloso. Es algo que nos distingue a nosotros de otros animales. El resto de los animales, incluso los mismos monos antropoides, que son bastante similares a nosotros, son parientes colaterales. No descendemos del mono, como dicen muchos. Descendemos de homínidos y de seres medio parecidos a los monos, pero que no eran monos. Por ejemplo, Pithecanthropus, hay muchos Australopithecus, muchos homínidos, en línea general se les llama homínidos, y aquí la paleoantropología, que aconsejo leer sobre ese tema, que es muy fascinante. Y descendemos, siempre hay un ascendiente único. Por un lado la rama de los monos antropoides, de los grandes monos, y por otro lado la rama de los homínidos, que somos nosotros. En este caso terminamos en los Homo sapiens. Hay varias... bueno, todo esto se sabe por restos fósiles. Esto no es imaginación, no es invento, no es teoría. Están los restos fósiles que prueban toda esta evolución biológica del ser humano. En esa evolución biológica llegó un momento que nos separamos del tronco común. Por un lado los monos antropoides, los orangutanes, los chimpancés, que son muy similares a nosotros. Hay un detalle: el chimpancé tiene el 98% de sus genes similares a los nuestros, a lo de los Homo sapiens, 98%. Solo el 2% nos distingue de estos animales. O sea que somos muy similares a ellos, pero nos distingue que el mono antropoide, el chimpancé, el orangután, el gorila, no puede oponer a su pulgar el resto de los dedos. Esto es un detalle muy importante. Cuando un mono de estos toma algo, agarra algún objeto, lo agarra de una manera así. No puede hacer esto. No puede oponer el pulgar a los otros dedos. Ellos no tienen esa facilidad. Al no poder oponer el pulgar a los otros dedos, la forma de agarrar los objetos es más torpe. Esa actitud del Homo sapiens lo llevó a empezar a trabajar objetos, las piedras. Bueno, empezó a hacer objetos, flechas, lanzas, hachas. Bueno, toda esa es la historia de la evolución. Y los monos a veces usan herramientas, se llaman herramientas en general. Esas herramientas a veces los monos usan, pueden tomar por ejemplo un palillo y hurguetear dentro de un tronco y sacar hormigas, después se alimentan con esas hormigas. Pueden usar, pero muy torpemente. El ser humano tiene la facilidad de oponer el pulgar a los otros dedos. Eso lleva al uso muy útil, muy lleno de creatividad que pueden dar las manos. Y ahí viene toda la historia humana de creación de herramientas. Bueno, llegamos a la época actual, a la tecnología. Siempre, incluso en el hombre más primitivo, existió la habilidad para usar las manos y plasmar a través del arte. Puedo citar las cuevas de Altamira, las cuevas de los restos que se han encontrado en distintas cuevas, donde hay pinturas de seres humanos primitivos, cuevas de 20.000, 30.000 años de antigüedad, 40.000 años, donde estos seres han plasmado en las paredes de la cueva, han dibujado. Generalmente han empezado dibujando, el arte comienza por tratar de reflejar la realidad. Entonces famosa la cueva de Altamira, donde esos pintores primitivos pintaban bisontes, animales, otros humanos cazando animales, escenas de caza, etc. Buscaban reflejar lo que veían. En algunos casos hay abstracciones, incluso hasta deformaciones. Hay esculturas, por ejemplo, donde aparecen estatuillas de mujeres, de diosas, con caderas anchas, muy anchas. Son famosas esas estatuillas, donde ahí la fantasía del artista hacía deformaciones de la realidad.
o sea, los comienzos del expresionismo actual, deformar los objetos reales. Y el surrealismo, imaginar objetos así fantásticos, que son dos facetas que yo utilizo en mis pinturas: el surrealismo, el expresionismo y las abstracciones. En la historia del arte ya comienzan estos tres elementos, donde hay surrealismo, hay cosas imaginarias, incluso en las cuevas estas famosas prehistóricas. Y aquí llegamos a un punto, siguiendo con el tema de la pintura, llegamos a un pintor, para mí el creador, entre comillas, del surrealismo, que es Jerónimo Bosch, el Bosco. Este pintor es algo fabuloso. Cuadros famosos como el Jardín de las Delicias, como el Carro de Heno, bueno, tiene un montón de obras donde pinta seres fantásticos, mitad hombre, mitad animales, seres imaginarios, inventa objetos, plantas con formas así de animales. Es una maravilla. La obra y el estudio a fondo, no hice copias de la obra de Bosco, me resultó tan creativo que no hice copias. En cambio hice copias de otros, como dije antes, de Leonardo, de Velázquez, de Rembrandt, etc. Pero del Bosco no hice copias, pero me inspiró en mi forma de ver la pintura hoy en día, en mi quinta época pictórica, donde esas figuras fantásticas, imaginarias del Bosco, obviamente lo mío es del siglo XXI, o sea, está adaptado a mi época. El Bosco pintaba en su época, que eran otras formas. El Carro de Heno eran carros de Heno. Bueno, yo no pinto carros, sino que pintaría discos, aviones, discos, bueno, otras cosas, cohetes. Pero la idea es imaginar objetos que no están o que son de la realidad, son deformaciones de la realidad, pero no objetos fotográficos de la realidad, no imitar a la realidad en todos sus detalles. Yo auno a la imaginería fabulosa del Bosco, detalles de escuelas más modernas, como es el expresionismo y el surrealismo, y admiro, por ejemplo, autores que han roto esos esquemas de pintar lo que se ve y de irse de esa realidad: Picasso, Dalí, los surrealistas, bueno, todos los expresionistas, Munch, etc. Todo lo que es el arte moderno, el arte abstracto, que es una ruptura del arte convencional, una ruptura a veces muy profunda. No llego a las exageraciones de esos pintores que pintan en el lienzo blanco, le ponen un punto o un rectángulo y dicen que esa es la obra de arte. Bueno, hasta ahí no llego. Para mí eso es otra cosa. Es un arte, no sé si es arte. El arte es cuando se expresan cosas, ideas, pensamientos, emociones con distintas técnicas. Hablando de técnicas, yo uso el óleo. Para mí la técnica es el óleo. No me gusta el acrílico. Y acá voy a hacer una digresión. El óleo es hermoso porque permite hacer cosas que no se pueden hacer con otras técnicas. Y voy ahora a cómo disfruto, vuelvo al nirvana, al placer que siento pintando y observando la obra. Mi método se llama colcha de retazos. Yo mezclo cosas, aparentemente que son inconexas, las mezclo y hago una colcha de retazos. Por eso que el que me escucha, me lee, va a decir: "Este mezcla todo". Sí, mezclo muchas cosas. Esa característica que tengo de relacionar cosas aparentemente inconexas la había descubierto un historiador acá en la Argentina que fue famoso en su época, Félix Luna, que me permitió a mí escribir en su revista, que se llama Todo es Historia, donde yo escribí artículos de allí, y él descubrió esta característica que yo tengo, de relacionar cosas que son en forma aparentemente inconexas y yo las relaciono. Bueno, yo tengo ese método de relacionar cosas. Y relacionar cosas, por eso no desecho nunca el pasado, no digo esto está superado, no dejo superado nada, tomo siempre rescato del pasado, por eso me gusta tanto la historia, rescato cosas que pueden ser útiles y pueden servir y pueden seguir funcionando y pueden ser correctas. No descarto, tengo la costumbre de no descartar, acumulo, busco, desecho cosas que son
completamente absurdas, incorrectas, que ya no sirven, bueno, eso sí, pero siempre rescato del pasado, de las distintas teorías y de los pensadores y pintores, siempre rescato cosas, nunca desecho nada, por eso lo llamo a mi método colcha de retazos. Volviendo al tema de la pintura, quiero decir esto. En el arte, está hablando del óleo. El óleo es un material maravilloso porque permite hacer, usar el pincel, usar la espátula. Por ejemplo, la espátula la usaba Cézanne, donde dejaba surcos, las marcas de la espátula. Yo al principio de mis primeras épocas también usé mucho la espátula, ahora uso el pincel. El pincel permite hacer cosas que también se puede hacer con la espátula, dejar el surco del trazo del pincel sin suavizarlo. Allá en el fondo se ve la Gioconda Leonardo. Leonardo hacía el esfumato, suavizaba el trazo del pincel, entonces la superficie de la pintura era lisa. Muchos grandes maestros siguieron esa técnica de esfumar el trazo del pincel y suavizar los bordes y sobre todo los contornos. Yo también lo hacía, el esfumato, hay muchas obras mías donde está el esfumato, incluso obras creativas totales mías, donde no copio a ningún artista, donde usaba el esfumato. Pero yo llegué a la conclusión que a través de dejar la marca del pincel o de la espátula, en mi caso del pincel, se generan promontorios, se generan surcos, que tienen una belleza adicional. En mis cuadros, la belleza, o lo que yo encuentro, el placer, más que la belleza, el placer de descubrir formas y colores, descubrir formas escondidas que tienen un significado, que eso es mi quinta época pictórica, que dije antes que llamo morfologismo surrealista, con automatismo psicológico, que tiene connotaciones también expresionistas y abstractas. En esa forma de pintar, en esa escuela, además de las formas escondidas que uno puede buscar, hurgar dentro de la obra, que invito al espectador a que lo haga, que mire la obra de lejos, de cerca, que haga ese trabajo y que investigue, del placer de la investigación. Por eso a mí me gustan los relatos detectivescos, me gusta Sherlock Holmes, el personaje de Conan Doyle, me gusta los personajes de Agatha Christie, Hércules Poirot, todo lo que sea investigación detectivesca, hurguetear dentro del cuadro es una investigación detectivesca, todo eso me gusta, pero hay un placer adicional, que es la técnica pictórica, que es acercándose, ver esos surcos del pincel, que son como gemas preciosas, son como piedras preciosas, porque el óleo es algo maravilloso, es un material espléndido, queda como una piedra preciosa. Si uno lo observa de cerca, ve ese material con su iluminación, con su color, es un placer adicional. O sea, hay un placer doble, el encontrar formas escondidas dentro de mis cuadros y encontrar en la técnica ese placer de ver esa gema preciosa, que se lleva a cabo a través del óleo y de los surcos del pincel. Es un placer muy muy lindo. Yo mis cuadros los veo todos los días, me los miro, los observo, siempre descubro formas nuevas y siempre descubro en esta técnica descubro placeres nuevos viendo estos surcos del pincel, sin suavizarlo, sin hacer el esfumato. También hay otro placer adicional, que es el pintar en húmedo sobre húmedo. O sea, un color y en húmedo, sin esperar que se seque, el óleo lo permite, dar otro color, pero este segundo color sin apretar mucho el pincel, sin dejar que se mezcle íntimamente con el primer color que está debajo, sino suavemente. Por eso uso pinceles de pelo de Marta. El pincel de pelo de Marta me permite hacer una pincelada muy suave. Esta pincelada no se amalgama con la que está debajo, sino que queda superpuesta y forma un tercer color suave, no definido, y queda el color de abajo, el color de arriba y este tercer color insinuado, porque no está apretado el pincel. Forma unas maravillas que a mí me resultan, yo disfruto viendo todo esto, por eso trato en los videos de ponerlo, acerco la cámara y lo comento. Algún otro espectador que siente ese mismo placer, quiero trasladar el placer que yo siento viendo las obras
trasladarlo a otro espectador que disfrute. Y es una forma, volviendo al principio del video, sintiendo ese placer, esa satisfacción, ese bienestar, tibia sensación de bienestar, de que olvide su problema, si tiene algún trauma como el mío, y que empiece a disfrutar, y que lo consiga a través, en este caso, de la pintura. Otro espectador puede decir, no, la pintura no me gusta, no quiero hacer ese trabajo de meterme dentro del cuadro, juguetear, empezar a buscar matices, formas. No me gusta, más vale hacer una artesanía, y bueno, que haga una artesanía. Me gusta bailar el baile, bueno, que lo haga a través del baile, pero que busque a través de alguna actividad artística, a través del arte. Como decía Schopenhauer, a través del arte canalizar esa angustia, esa tristeza, canalizada a través del arte. Pero no solo de la contemplación, sino en lo posible de la ejecución de un arte determinado. Para mí el placer máximo es la ejecución. La contemplación también. Disfruto viendo cuadros. Ahora estoy estudiando la pincelada de Cézanne, y ahí descubro las espatuladas que él daba. Dejaba zonas en blanco del lienzo. Bueno, eso a mí no me gusta, dejar zonas en blanco. Bueno, son ideas y pensamientos críticos que yo tengo de otros pintores. Cada uno lo pinta a su manera, cada uno encuentra su forma. Yo estoy simplemente tratando de divulgar mi manera de superar traumas, superar tristezas, angustias, a través del arte. El arte, sobre todo la pintura, yo encuentro a través de la pintura la máxima expresión de mis angustias, de cómo canalizar mis angustias y mis tristezas. Y llevar a cabo la creatividad. La creatividad se lleva en la ejecución, ya sea pintando un cuadro, haciendo una artesanía, bailando, escribiendo, haciendo una escultura, haciendo una artesanía, lo que fuere, pero usando las manos en lo posible y el cerebro. Eso nos lleva a suavizar nuestras angustias, son terapias. Algunos psicólogos lo llaman terapias alternativas, terapias así a través de... No es una mala idea, a través de usar las manos. Yo encuentro en el arte, para mí, y sobre todo en la pintura. Por eso trato de divulgar la pintura, los cuadros. Y el estudio, acá viene de pensadores. Yo hablaba de la filosofía, estoy volviendo a estudiar filosofía, mis grandes amores de adolescente, la filosofía, la literatura, la historia, la pintura, el arte, y no la abogacía. La abogacía la tengo ahí sepultada. Para mí me considero más un artista, porque el arte permite crear. Como decía al principio, en la abogacía, en la norma jurídica hay ejecución. Los que crean en la norma jurídica son los legisladores. Y muchas veces, no sé si lo comenté al principio, yo tengo un video fallido que acá en la aplicación, en lugar de poner video, que queda en foto y todo lo que dije se perdió. Me parece que lo dije ahí, si no lo repito, si lo dije acá en este video lo repito. El legislador, que es el que hace la norma jurídica, hace una norma jurídica que es obligatoria. Crea, está bien, hay creatividad porque crea una norma. El concepto de justicia es una entelequia. La justicia es una entelequia. Hay muchas leyes que son injustas. Por ejemplo, la ley de... Vamos a la Edad Media. Estaba la Inquisición, sobre todo la Inquisición española. Estudien historia, que es muy útil saber historia. La Inquisición española tenía leyes, y las leyes se ejecutaban a las personas que eran herejes, etc. Bueno, sabemos toda la historia de la Inquisición. Pero eran leyes, estaban basadas en normas jurídicas. Evidentemente normas jurídicas injustas. Todos los países en todas las épocas históricas han tenido normas jurídicas injustas. Pero es obligatoria la norma jurídica. De allí que el concepto de justicia, que es lo que yo buscaba cuando estudiaba abogacía, en la práctica nos encontramos con la ley, la norma jurídica. Y la norma jurídica puede ser justa o injusta. Depende de la época y de los legisladores, y la época histórica. Ahí hay un choque. La creatividad del legislador está en buscar algo que solucione problemas, buscar leyes que solucionen problemas y que sean justas. Eso sería lo ideal. Bueno, ahí hay creatividad. Pero por eso yo buscaba, por eso estudiaba abogacía, encontraba creatividad. Pero para mí la máxima creatividad no está en las ciencias ni blandas ni duras. Está en las artes. Y sobre todo en la pintura. Ahí está la máxima creatividad.
porque es un mundo donde todo es posible. En cambio, en la norma jurídica y en el derecho y en la legislación, no todo es posible. Hacer cambios muy drásticos lleva a revoluciones y son muy difíciles las revoluciones, que después muchas veces fracasan. Es muy difícil. El tema de la creatividad dentro del derecho, de la historia, del campo de la sociedad, de la civilización, es muy difícil la creatividad. Se puede escribir escritos como utopías, escritos utópicos, pensadores que han escrito sobre cómo debería ser la sociedad, sí, se puede hacer, pero queda todo en teoría. En cambio, en las artes uno puede plasmar esa teoría en un cuadro. Está la teoría y plasmada en un objeto, en una cosa. Y el que la quiera encontrar, la encuentra. Entonces todo es posible en el arte. En la literatura también puedo escribir fantasía. Yo estoy escribiendo sobre el tema del tiempo, el devenir, el transcurso del tiempo, que es un tema que me fascina, pero son cosas que quedan. Todos los grandes filósofos han hecho ficciones literarias, desde Platón con su el banquete, con todas las obras de Platón, Aristóteles y las obras de Kant, por ejemplo, épocas más modernas, de Descartes. En mis obras yo tengo blog en internet donde hago críticas sobre el discurso del método de Descartes, pero todo teórico. En la práctica, el único que quiso cambiar drásticamente la sociedad fue Marx, y hubo intentos de llevar el marxismo a la práctica, intentos en la Revolución Rusa, basados en Lenin, un gran estadista, que se basaba en Marx, y Trotsky, pero después apareció Stalin, y creó el capitalismo de Estado. En lugar de llevar a cabo y profundizar el socialismo marxista, leninista, trotskista, incluso lo mandó a matar a Trotsky. Bueno, apareció Stalin y creó el capitalismo de Estado, y se vino abajo esa utopía. Igual no quiere decir que el sistema capitalista sea perpetuo, no. Va a llegar un momento que va a estallar por sí mismo, porque los problemas que genera el capitalismo es de terror, ¿no? En la ecología, por ejemplo, en la destrucción del planeta. Pero hasta que el ser humano lleve a cabo esa transformación y pasemos a una sociedad inteligente, racional, culta, donde no haya necesidades, donde haya justicia, todos los ideales de estos grandes pensadores, de Marx y todos los pensadores que han imaginado sociedades así mejores, va a llevar su tiempo. Por el momento el capitalismo está en expansión, y ahora con un capitalismo financiero que está destruyendo los países. Bueno, es un tema para pensarlo. Yo con mi pintura trato de expresar todo esto. Tengo un cuadro que se llama Globalización, donde expreso todo esto a través de imágenes pictóricas. Entonces, en el arte todo es posible, y en la pintura también todo es posible. Dejo estas reflexiones, seguiré haciendo reflexiones. Como ven, es una colcha de retazos, mezclo cosas que espero puedan ser útiles. La idea es ayudar a que las personas puedan canalizar sus angustias y sus tristezas, y en mi caso específico a través de arte, y sobre todo la pintura. Por eso promuevo la pintura, y pongo videos sobre mis cuadros, y trato de que la gente trate de verlos y de cómo ayudarlos a que pinten y creen cuadros, y que escriban también, y que hagan cosas que los ayude a superar su propio mundo. Después vendrá el tiempo, en algún momento, de cambiar el mundo exterior, o sea, la sociedad. Eso es un tema para otra reflexión. Tengo formas de hacerlo, Ojo, yo soy muy materialista, muy objetivo, no soy idealista, no planteo utopías. Las utopías las planteo en mis cuadros. En mis escritos trato de encontrar las causas y ver cómo en la realidad se pueden producir cambios. Y hay formas, tengo métodos para eso, pero lo voy a exponer en obras escritas. En los cuadros también hay activos de eso, que lo quieran encontrar en los enigmas. Yo planteo enigmas en los cuadros. En los últimos cuadros hay muchos enigmas, donde planteo posibles soluciones a la salida de la sociedad a una sociedad más inteligente, más justa, donde no haya miseria, pobreza, agresiones, guerras, todo eso. Tengo formas y métodos que se puede llevar a la práctica, pero eso es para
otro tipo de razonamiento. Posiblemente eso lo haga escrito, en escritos, donde plantee estas cuestiones. Por ahora estos videos son reducidos al arte y a la pintura en especial. Pero el que busque en mis pinturas va a encontrar pequeños detalles, pistas que lo pueden llevar a qué pensamientos tengo yo desde el punto de vista sociológico, de economía política, etcétera, que puedan llevar a cambios sociales reales, para lo cual tiene que haber una transformación del ser humano en sí, y eso es muy difícil. Sin embargo, yo tengo algunas formas de producir cambios, para lo cual nos va a servir mucho la tecnología. La tecnología, la herramienta máxima de esta época moderna, la podemos usar, pero hay que saberla usar. En YouTube hay mucho material, pero hay que discriminar. Hay que ver qué material es correcto y cuál material no es tan correcto. Pero hay mucho material, ayuda mucho investigar a través, por eso que YouTube es tan importante y todos estos videos ayudan. Discriminar, tomar lo que sirva, lo que es correcto, de lo que no es correcto. Bueno, dejo pie para otras reflexiones. Concluyo con esta, que espero que esta sí, puse en la aplicación, puse video. En la anterior había hecho una exposición, pero mejor que esta, más completa, con más cosas, pero no quedó grabada porque estaba en fotos. En la aplicación estaba en fotos, no en video. Qué tonto. Como ven, yo soy bastante, yo lo llamo estupidez, que es una notable torpeza en comprender las cosas. Yo le agrego en comprender cómo funcionan las cosas. Y en este caso, cómo funcionaba este programa. En lugar de poner video, lo había dejado en foto y no quedó grabado. Espero que este sí haya quedado grabado. Bueno, espero que en otros videos me acuerde de este error. Qué lástima que se perdió la otra charla. Era cómica. Bueno, esta salió distinta. Hasta la próxima.